Buenas tardes con las partes. Hoy, 12 de julio del año 2023, damos inicio a la continuación del juicio oral en el expediente número 366-2022, cuaderno 51, seguido contra Maximiliano Torres, viuda de Ledesma, como autor de la comisión de delito contra la administración pública en su modalidad de desobediencia a la autoría, ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal, en agravio del Estado, Poder Judicial, Juzgado Civil Permanente de Angaraes. Mi nombre es Carmelo García Calizaya, juez titular del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Angaraes, Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Asiste como especialista de audiencias Melanio Guzmán Mauri. A continuación se solicitará su acreditación a cada uno de los presentes para el registro correspondiente. El representante del Ministerio Público todavía no está. Se solicita su acreditación del actor civil. Señor magistrado, buenas tardes, colegas presentes, buenas tardes con todos, por la Procuraduría Pública del Poder Judicial, Fran Sandoval Rojas, con CAL 53.111 y los datos ya consignados. Gracias, señor magistrado. De la misma forma, se solicita su acreditación del abogado defensor de la acusada. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, abogado de la Defensa Pública y demás concurrentes a esta audiencia. Mi nombre es Miguel Ángel Arzapalo Cayupe, con registro CAL 71-150 y el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y con los demás datos consignados en anteriores oportunidades. Gracias. Tenemos la presencia de del representante del Ministerio Público. Su acreditación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor magistrado. De igual manera, saludo a la tarde a las partes procesales que se encuentran presentes en esta audiencia virtual por parte del Ministerio Público en apoyo al fiscal provincial de Leoncio Comunica Riveros, el suscrito Edilberto Antonio Lencari Condeña, fiscal adjunto penal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angaraes. Gracias. ¿Está presente la acusada, Maximiliana? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo soy Nombre completo, número de su DNI. Maximiliana Torres, viuda de Ledesma. Mi DNI 23440189. Vivo en la repetición UAP. Bien, gracias. Se da por instalada la presente sesión de juicio oral. Ingresamos a la etapa de la discusión final que comprende los alegatos de clausura. Señor juez, disculpe Sí. usted, he presentado un escrito y quisiera que se dé cuenta. A ver, señor especialista de audiencias. Magistrado, al observado en el sistema integrado no hay ningún escrito pendiente, señor magistrado. Sin embargo, voy a consultar mesa de parte, señor magistrado. No sé si el día de la fecha ha enviado, señor magistrado, o el día de ayer. En todo caso, el cargo le puede enviar al especialista de audiencias. Sí, ¿a qué correo le envío o a qué? No, a su WhatsApp, al especialista de audiencias, Sí. para verificar. Señor Lo ha fiscal. combinado en el chat, señor magistrado. Señor fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, señor magistrado, habiendo agotado o habiendo concluido la actividad probatoria, corresponde, señor magistrado, a las partes procesales ofrecer o peticionar medios de prueba de oficio. En ese sentido, señor magistrado, el Ministerio Público... Señor juez, disculpe usted, pero el Sí, escrito... un momento, por favor, señor abogado, la fiscalía está hablando. Sí. Ya, Bien, fiscalía, conforme al artículo 385, numeral 2 del Código Procesal Penal, en vista, señor magistrado, de que de la actuación de los medios de prueba y en el curso de este debate resulta indispensable y manifiestamente útiles para esclarecer la verdad, la incorporación de nuevos medios de prueba. En este caso, señor magistrado, teniendo en cuenta ya. de que la testigo... Doctor, un momentito, ya, entonces la fiscalía va a ofrecer prueba de oficio. Ya. Sí, Ya, en esa medida, señor magistrado. ya, no, ya, después, ya está bien, doctor, ya lo ha anunciado, ya.
No sabemos qué cosa está solicitando la otra parte, entonces también vamos a verificar, tal vez se trata de prueba de oficio, y ya para que en este caso, si se trata de prueba de oficio, en primer lugar lo sustentará el abogado oferente y luego la fiscalía. Eh, ya, pero vamos a verificar de qué trata el escrito del abogado defensor. Bueno, si no hay ofrecimiento de prueba de oficio por parte de la defensa, se le concederá el tiempo a la fiscalía para que sustente de qué medios de prueba se trata. Ya, señor especialista, ¿ya tenemos? Señor juez, le estoy mandando un ratito, por favor, un cinquito. Ya, ya. Ahí le acabo de remitir, señor juez. Ya, gracias. Ya, doctor, en todo caso ya lo puede sustentar su escrito de manera oral. Señor juez, ¿me escucha? Creo que en mi... Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, se trata de una excepción de improcedencia de acción presentada ante su despacho. ¿Podría sustentarlo, señor juez? Sí, doctor, tenemos una palabra. Muchas gracias, con su venia. Solicitando tutela judicial efectiva dentro del canon normativo de un debido proceso legal, previsto por el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado, y de acuerdo a lo previsto por el artículo 6 y 8 del Código Procesal Penal, interpongo recurso de excepción de improcedencia de la acción respecto al delito instruido, resistencia o desobediencia a la autoridad conforme a lo previsto por el artículo 368 del Código Penal, por lo que conforme a lo previsto por el artículo 14 y 20 del Código Penal, vuestro despacho deberá declarar la estimación de la excepción planteada y dar por concluida la presente causa, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que vamos a exponer. Básicamente, hemos señalado que conforme se puede apreciar, se tiene como hechos históricos suscitados y que tienen que ver con la imputación fiscal, constituyen investigación por parte de la Fiscalía y luego la imputación en lo siguiente. Se tiene que con fecha 30 de mayo del 2018, la persona de María Natividad Guzmán Ramos interpone interdicto de retener contra Maximiliano Torres Viuda de Ledesma ante el juez mixto de provincia de Angaráez, del entonces hoy juzgado civil de Angaráez, generándose el expediente 187 del 2018-0-1103-JM-CI-01. El proceso judicial que concluyó mediante resolución número 17, con la sentencia de fecha 18 de septiembre del 2019, en la cual se ordena declarar fundada la demanda interpuesta por doña María Natividad Guzmán Ramos contra Maximiliana Torres Viuda de Ledesma sobre interdicto de retener. En consecuencia, dispuso que doña María Maximiliana Torres se abstenga de perturbar la posesión de dicha, de doña María Natividad Guzmán Ramos en el predio denominado Uchcus, ubicado en la carretera del Ircay, Huapa, sentencia que fue declarada consentida mediante resolución judicial número 18 de fecha 7 de octubre de 2019, ordenándose a la parte demandada dar cumplimiento a la sentencia, tal como también mediante resolución número 23 de fecha 19 de enero de 2021, entre otros, exhorta a la parte demandada, Maximiliana Torres Viuda de Ledesma, a cumplir con todos los extremos de la sentencia bajo procedimiento de ser denunciada por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
La excepción, señor juez, de improcedencia de acción conforme a la reiterada jurisprudencia vinculante regulada por el artículo 6 del Código Procesal Penal, constituye un medio de defensa frente a la imputación para evitar la prosecución de un proceso penal, y se va a discutir, entre otros, la subsanación normativa de la conducta del tipo penal, la tipicidad del hecho que recoge el aspecto objetivo y subjetivo, esto es, que la conducta incriminada no esté prevista como delito en el ordenamiento sustantivo, que el suceso no se adecue a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente, invocada por el representante del Ministerio Público, o que no exista voluntariedad de la conducta siempre que se manifieste con toda evidencia de los términos de la imputación. En buena cuenta, en esa medida, el Código Procesal Penal ha diseñado una vasta jurisprudencia en la que ha dispuesto que la excepción de improcedencia de la acción es un mecanismo tendiente a discutir si los hechos son delitos, si los hechos son justiciables penalmente, si son típicos como delitos, y si se encuentran prescritos no siendo discutidos ante la excepción temas de fondo que únicamente competen a otra fase del juicio y su sentencia. Siendo así, se tiene que la imputación notificada a los recurrentes es la siguiente: se imputa a Maximiliana, viuda de Ledesma, haber desacatado una resolución judicial, sentencia, emitida con fecha 18 de septiembre del 2019, el mismo que se le exhorta a cumplir mediante resolución número 23, de fecha 19 de enero del 2021, todos estos emitidos en el expediente civil 187-2018. Como se podrá apreciar, señor juez, la línea de imputabilidad del título de imputación hacia mi patrocinada se basa en dos frentes: la omisión deliberada de desacato a la autoridad judicial que emitiera una resolución judicial firme, y el incumplimiento de una resolución judicial en materia civil que tiene la calidad de cosa juzgada material 2000, sería una conducta típica, antijurídica y culpable a título de dolo, nos señala el fiscal. Como sabemos, todas las decisiones judiciales resulta un objetivo primordial del Poder Judicial como titular de la función jurisdiccional, no solo resolver desde el punto de vista jurídico el conflicto sometido a su conocimiento, decidiendo acerca de las pretensiones que deben ser acogidas y las cuales pueden ser desestimadas, sino también lograr que la decisión judicial adoptada se cumpla efectivamente, recurriendo, si fuera el caso, a mecanismos previstos para garantizar la ejecución forzada de la sentencia. Un problema que a menudo se presenta se da cuando la parte que debe cumplir lo dispuesto por una sentencia no lo hace, y por tal se tiene que activar el mecanismo de la ejecución de sentencias. La afectación al derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, como señala Jesús González Pérez en su tratado. ¿Aló? Siga, autor, siga. Disculpe. El derecho a la tutela judicial efectiva, Madrid, Civitas, 1984, página 20 al 22, nos refiere que la historia de la sustitución de la autodefensa en el proceso ha sido, en definitiva, la historia de la sustitución de la ley de la selva por la civilización. De aquí la importancia de una efectiva tutela judicial efectiva, de que todo aquel que cree que tiene derecho a algo puede acudir a un órgano estatal que lo atienda, verificando su razón y, en su caso, haciendo efectivo el derecho. De esa manera, la solución de conflictos y controversias, al igual que la determinación y protección de los derechos, se encomienda a un órgano estatal de carácter jurisdiccional, ante quien pueda acudir todos aquellos que quieran de su intervención, con la certeza que las decisiones de dicho órgano adoptadas en el marco de un proceso determinado, regular y razonable, sean acatadas por todos los ejecutantes o los ejecutados, efectivamente, de ser necesario, incluso forzadamente. Puede considerarse en tal medida que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende tres aspectos. En primer lugar, el derecho a los justiciables de la acción y libre, amplio y restricto a la prestación jurisdiccional del órgano estatal competente. En segundo lugar, que la atención de las pretensiones se desarrolle conforme a las reglas del debido proceso, es decir, según las normas vigentes y los estándares aceptados como necesarios para hacer posible la eficacia del derecho, y en tercer lugar, a la efectividad de las sentencias, a que el proceso concluya una decisión final, la misma que debe estar arreglada de derecho y dotada de un contenido mínimo de justicia, decisión que debe ser susceptible de ser ejecutada en coercitibilidad. La Convención Americana también nos ha señalado en el artículo 25
en la protección judicial diversas normas, entre los cuales toda persona tiene derecho a un recurso efectivo y rápido, a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes que la ampare contra actos que violenten el derecho y fundamentales reconocidos por la Constitución. A todos los Estados partes se comprometen a a garantizar que la autoridad competente prevista en el sistema legal del Estado decida sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso. Y tercero, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión que se haya estimado procedente el recurso. La propia Convención Interamericana, en el artículo 8, en el apartado Garantías Judiciales, consagra diversos principios básicos del derecho al debido proceso, señalando los siguientes, entre todas: toda persona tiene derecho a ser oída, a las debidas garantías dentro de un plazo razonable, a un juez y tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada en ella, y para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. La Constitución Nacional también nos señala en el artículo 139, inciso 3, como principios y derechos de la función jurisdiccional, entre otros, la observancia del debido proceso y la tutela judicial efectiva. En consecuencia, el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra plenamente garantizada en nuestro ordenamiento constitucional, por lo que cabe exigir su vigencia y eficacia. Una regla fundamental en materia procesal es aquella que dispone que la sentencia se ejecute en sus propios términos. La doctrina, al referirse a los principios y límites de la ejecución, señala que debe estar en línea de continuidad con el título jurídico que le sirve de fundamento. Tiene por finalidad llevar a puro y debido efecto realizar a la práctica los pronunciamientos judiciales contenidos en la sentencia o resolución, por lo que debe comprender todo, pero al mismo tiempo solo lo necesario a tal fin, de suerte que el resultado sea la identidad entre el ejecutado y lo estatuido. No cabe, por lo tanto, que el juez determine novus audisum un proceso penal diferente. De poco serviría entonces obtener una decisión final favorable a un proceso si esta sentencia no se logra cumplirse y ejecutarse. Mal podría afirmarse en tal supuesto que el derecho a la tutela judicial efectiva ha quedado efectivamente realizado y garantizado solamente con la sentencia, sin efectuarse la ejecución de esta. El Tribunal Constitucional nos ha recordado y ha precisado acertadamente la importancia, el significado y efectividad de las sentencias, disponiendo que el derecho a la tutela judicial efectiva no se agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los tribunales de justicia, ni se limita a garantizar una resolución de fondo fundada, si concurren todos los requisitos procesales. Exige también que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado si hubiera lugar a ello por el daño sufrido. Lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellos comportan a favor de alguna de las partes en meras declaraciones de intenciones. Por su parte, el derecho a que se ejecuten los fallos judiciales que reconocen el derecho propios solo se satisface cuando el órgano jurisdiccional adopta, solo se satisface, y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional remarcado, se satisface cuando el órgano judicial adopta las medidas oportunas para llevar a efecto esa ejecución, con independencia de quién sea el momento en la que se dicta. Si esas medidas se adoptan, el derecho a la tutela judicial efectiva se habrá satisfecho, aunque si se adoptan con una tardanza excesiva o irrazonable, pueden considerarse lesionado el derecho al proceso sin dilaciones indebidas. Es por ello que todo ordenamiento procesal contempla una fase de ejecución de sentencia, donde están establecidos mecanismos coercitivos a utilizar contra la eventual resistencia del obligado para asegurar el cumplimiento de las decisiones del órgano jurisdiccional. Contrario censo, señor juez, si es que no ha emitido un juez civil la efectiva ejecución de las resoluciones judiciales, no habrá nada que hacer, porque el proceso se mueve bajo el principio nemo iudex sine actore. El proceso civil se mueve a pedido de parte, no a pedido del órgano jurisdiccional. El derecho a la igualdad y su aplicación a las partes en el proceso, el derecho a la igualdad ante la ley, resulta un soporte esencial que ha acompañado desde sus albores al surgimiento del Estado democrático y constitucional del derecho. De allí que no cabe imaginar actualmente
un tratado internacional de derechos humanos o una constitución en cuyos textos se encuentre ausente este principio. La Constitución peruana de 1993, por ejemplo, consigna el derecho a la igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación en el artículo 2, inciso 2. La Convención Americana, siguiendo esta, lo hace en el artículo 24. Este derecho fundamental a la igualdad se aplica, como es lógico, al ámbito del proceso, siendo una regla primordial la igualdad de las partes. En tal sentido, resultaría contrario a la igualdad y al debido proceso el otorgamiento de privilegios irrazonables a una de las partes, por más que ésta sea el Estado o una parte cualificada. ¿Cómo se determina esta situación? Cuando un juez civil determina, mande copias certificadas porque no me acataron una resolución. Esa es típica situación. La ejecución, por tanto, de las decisiones judiciales ante la renuencia o resistencia al comportamiento por parte del obligado convierten en ilusorio el derecho de los justiciables al alcanzar una tutela real y efectiva, por lo que debe aplicarse medidas en lo civil para su total cumplimiento. Debemos tener presente que la administración no se justifica en sí misma, sino en función de los intereses generales y públicos. A pesar que puedan subsistir algunos privilegios especiales de carácter excepcional, en ningún caso puede admitirse que ello conlleve dejar librada la ejecución y el cumplimiento de la sentencia a la voluntad unilateral del ente estatal. Por el contrario, nuestro sistema constitucional consagra una obligación de cumplimiento cuando el artículo 118, inciso 9 de la Constitución, establece que las funciones y atribuciones del presidente de la República cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales cuando ésta la requiera. Por último, cabe advertir que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 006-96 AITC, que es de mandatorio cumplimiento, del 30 de enero del 96, publicada el 7 de marzo del 97, ha considerado lo siguiente: cuando el Estado contrate y se obliga ante particulares, ambas partes deben someterse a las mismas reglas y no puede el Estado tener un nivel de preeminencia, lo contrario sería ir contra el principio de igualdad ante la ley. La persona que acude en busca de justicia a la función jurisdiccional, sea quien fuere, recurre pidiendo solución a un conflicto de intereses intersubjetivos y no puede hacerlo con más privilegios que la otra parte o contrario. Así sea el Estado, quien con mayor obligación debe cumplir sin otro privilegio que la razón o el derecho. Es decir, que ambos recurrentes deben hacer en igualdad de condiciones y con plena confianza que van a obtener justicia en forma igualitaria en ese proceso, de tal suerte que no se merme la seguridad jurídica. Este criterio jurisprudencial fijado por el Tribunal Constitucional deberá orientar las interpretaciones que efectúan los poderes públicos al momento de enfrentar situaciones similares o de índole penal. Así lo dispone la primera disposición general de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según el cual los jueces interpreten las leyes conforme a las interpretaciones que resulten de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Por otro lado, en esa misma línea, y ya finalizando, entonces se tiene que la conducta objetiva, descriptiva de aquel delito de renuencia intencional, dolo, por omisión de un hecho de la realidad contenido en una sentencia judicial existente y preeminente, y con la conducta subjetiva, descriptiva de aquel delito es la voluntad clara y concreta del agente de cometer el ilícito penal, en este caso, no se ha determinado por ser atípico. En ese sentido, porque simplemente el órgano judicial ha omitido establecer la actividad judicial en modo de ejecución de sentencia, lo cual el fiscal nunca ha podido demostrar en estos actos, sino más bien lo que ha determinado es que hay resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada formal, pero que no ha sido ejecutada por el juez de la causa civil. Además, en ese sentido, se tiene que la imputación en el efecto de señalar la intencionalidad de la recurrente, de supuesto no verificar las normas jurisdiccionales, lo cual claramente es una excepción a la regla de tipicidad, conforme lo determina el artículo 20 del Código Penal. Y es así que si esta determinación es un grado de inimputabilidad porque él o ella, cualquiera que fuera su razón de ser, y en este caso es ella,
determina su salvaguarda para o resistencia de una autoridad judicial, lo que claramente puede determinar la autoridad judicial es la ejecución de su decisión, con lo que se derriba la conclusión facilista del fiscal pretensor, el cual se traduce en determinar una conducta dolosa y no culposa de dichas conductas claramente descriptivas, y por lo cual el hecho respecto a la recurrencia resulta típico, conforme a los principios de estricta legalidad, materialidad, finalidad, proporcionalidad y del balancing del valor justicia. Al no haber podido determinar, al no haberse merituado ni por el fiscal que lleva a cargo la acusación, que la tutela judicial efectiva no solo comprende una decisión judicial, sino comprende una ejecución en sus propios términos de esa decisión judicial, conforme al catálogo de las normas contenidas en el Código Civil. Por lo tanto, solicitamos nuevamente a vuestro despacho que estime esta excepción conforme a los términos ampliamente determinados en esta petición. Muchas gracias, señor juez. Se confiere traslado al representante del Ministerio Público. Bien, señor magistrado. Pese a que no se me ha notificado con este escrito, sin embargo, señor magistrado, al tratarse puramente legal, el hecho, el Ministerio Público solicita se declare improcedente dicha excepción planteada por la parte imputada. Esto a razón de haber precluido dicho derecho del investigado de solicitar dicho medio o dicha excepción de improcedencia de acción solicitada en este acto. Por cuanto, señor magistrado, se debe tener presente lo establecido en el artículo 7 del Código Procesal Penal, que establece en qué momentos del trámite se debe de plantear estas excepciones. En este sentido, el artículo 7 del Código Procesal Penal recoge, primero, de que las excepciones se pueden deducir una vez que el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias y se resolverán necesariamente antes de culminar la etapa intermedia. Esto numeral 1 del artículo 7 del Código Procesal. Y en segundo lugar, también señala esta norma que se pueden promover estas excepciones durante la etapa intermedia en la oportunidad fijada por la ley. Esto es, señor magistrado, al momento, pues, de el control de acusación. Para esto también debemos tener en cuenta, debemos recurrir al artículo 8, numeral 5 del Código Procesal Penal, que establece lo siguiente: cuando el medio de defensa se deduce durante la etapa intermedia, en la oportunidad fijada en el artículo 350, se resolverá conforme a lo dispuesto en el artículo 352. ¿Y qué dice el artículo 50, numeral 1, literal B del Código Procesal Penal? Señala que luego de notificada la acusación fiscal en el plazo de 10 días, las partes podrán deducir excepciones y otros medios de defensa cuando no hayan sido planteados con anterioridad o se funden en hechos nuevos. En este caso, señor magistrado, conforme al artículo 350 del Código Procesal Penal, los sujetos procesales tenían pues la oportunidad de deducir estas excepciones en esta etapa intermedia, pero más no así en esta etapa de juzgamiento. Por lo que solicitamos se declare improcedente el pedido de excepción de improcedencia de acción. Muchas gracias. Una dúplica, señor juez. Sí, 2 minutos. Sí, con su venia, el señor fiscal nos ha señalado que la pretensión objeto de este cuestionamiento, de esta excepción, es improcedente por preclusión. O sea, vale decir, porque no se ha planteado dentro del término legal. Y nos ha remitido al artículo 7 del Código Procesal Penal, en el que señala la oportunidad de interponer los medios de defensa que corresponde al derecho a la defensa. Y nos has remitido bajo el artículo 8 al artículo 350 del Código Adjetivo Penal, y nos ha señalado básicamente que esto es improcedente porque debió interponerse
cuando se nos ha notificado la formulación de la acusación, lo cual es falso, porque el mismo fiscal ha leído cuándo se puede interponer las excepciones en un proceso penal. Y las excepciones en un proceso penal se pueden interponer en etapa intermedia, antes de la conclusión de la misma. O sea, vale decir antes de la sentencia. ¿Por qué esta razón de que el código, cuál es el espíritu normativo de esta decisión del código, del espíritu de la ley? Porque básicamente, muchas veces, en el transcurso, en el íter del proceso, se descubre, uno, que puede haber una atipicidad, o puede haber no hay dolo, sino hay culpa. Entonces, esta situación sí determina, el código lo permite, expresamente lo permite. Caso contrario, contrario sensu, mejor dicho, lo prohibiría, determinar una prohibición in extremis, lo cual no es cierto, porque incluso lo que ha referido el señor fiscal, el artículo 8, inciso 5, cuando el medio de defensa se deduce durante la etapa intermedia, en la oportunidad fijada en el artículo 350, se resolverá conforme a lo dispuesto por el artículo 352. ¿Cuándo? O sea, también hay dos momentos. Uno, el momento de la etapa inicial y otro de la etapa intermedia. Vale decir, esta situación sí lo permite, sí lo permite la norma. Y por lo tanto, determinando no bajo el principio principialista, sino bajo el principio constitucionalista, que es mejor el derecho a la defensa, conforme lo determina el artículo 139, inciso 13 de la Constitución, frente a una norma mandamental de carácter infraconstitucional, como son los artículos 7 y 8, y sacrificarle el derecho a la defensa o el derecho a la verdad, y básicamente el derecho a un proceso debido, porque la tipicidad contiene el proceso debido. Entonces, esta situación sí determina, no se agota con una lectura textual, ni siquiera literal, porque la literalidad sí permite esta situación, sino a una norma, una interpretación restringida de las normas, cuando sí se permite con una interpretación claramente teleológica, claramente constitucional de las normas conforme lo determina el principio ius constitucionalis, ¿no? Entonces, esta situación sí permite. Lo que el fiscal no ha dicho en absoluto es que lo que nosotros hemos dicho es verdad. O sea, de eso no se ha pronunciado ni una coma. ¿Por qué? Porque el fiscal mismo, con esa situación, determina que nuestra posición sí es fuerte, sí esta situación que ha imputado es atípica, porque no puede ser posible que esta situación de la tutela judicial efectiva en fase de ejecución de sentencia se haya desconocido por el mismo juez y el fiscal solo haya servido de mesa de partes de esta situación. Muchas gracias, señor juez. Gracias, está emitido. Una dúplica, por favor, un minuto. Ya, un minuto, doctor. Ya tengo claro, doctor, no estamos demorando. Gracias, señor. Solamente para corroborar lo siguiente. A diferencia del Código de Procedimientos Penales de 1940, señor magistrado, en la que se establecía que las excepciones podían deducirse en cualquier estado del proceso, en el Código Procesal Penal no se establece esta posibilidad temporal, sino, si nos atenemos, señor magistrado, estrictamente al principio de legalidad procesal, las oportunidades para plantear los medios de defensa, entre ellos las excepciones, son durante la investigación preparatoria y la etapa intermedia. En este caso, señor magistrado, ya estamos concluyendo la etapa de juzgamiento. Por lo tanto, ya se está discutiendo, hay un debate de la cuestión de fondo y donde se va a determinar la responsabilidad o irresponsabilidad del acusado. En ese sentido, ya no resulta procedente, señor magistrado, solicitar esta excepción de improcedencia de acción, en cuya razón de que el Ministerio Público tampoco ya tiene objeto, pues, debatir los argumentos de la parte investigada, los argumentos señalados por el abogado defensor de la parte acusada. Muchas gracias. Gracias. Resolución correlativa. LICAI, 12 de julio del año 2023. Vistos la sustentación oral de excepción de procedencia de acción en la etapa de juzgamiento de parte de la defensa
de la acusada Maximiliana Torres, viuda de Ledesma. Considerando, primero, en la etapa del juzgamiento, el abogado defensor de la acusada Maximiliana Torres, viuda de Ledesma, deduce la excepción de improcedencia de acción respecto del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Al respecto, la Fiscalía, una vez que el abogado defensor sustentó este medio técnico de defensa, solicitó que se declare improcedente por haber precluido la oportunidad para deducir este medio de defensa. Segundo, en efecto, el artículo 6 del Código Procesal Penal de 2004, dentro de las excepciones que se pueden deducir dentro de un proceso penal, establece la excepción de improcedencia de acción. Ello cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. De la misma manera, establece la oportunidad para plantear las excepciones, disponiendo que las excepciones se pueden plantear una vez que el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias. Asimismo, el artículo 350 del Código Procesal Penal, el numeral 1, letra B del artículo 350 del Código Procesal Penal, señala que la acusación será notificada a los demás sujetos procesales en el plazo de 10 días. Estos podrán deducir excepciones. Entonces, las excepciones se deducen una vez formalizada la investigación preparatoria y en la etapa intermedia cuando se corre traslado por el plazo de 10 días a las partes. Tercero, para este tribunal queda bastante claro que las excepciones no se pueden plantear en la etapa del juzgamiento, porque se entiende que el proceso llega a esta etapa bien saneada en la etapa intermedia. Una vez el proceso llega a la etapa del juzgamiento, es que, conforme a las pruebas actuadas en el juicio oral, deben terminar con una sentencia condenatoria o absolutoria. No hay otra forma. Sin embargo, ello no impide que si las partes no lo han planteado oportunamente, algún medio de defensa que puedan utilizar como argumento de defensa. En suma, el tribunal acoge la postura del representante del Ministerio Público. En otras palabras, y reiterando que las excepciones se plantean una vez formalizada la investigación preparatoria o
en el plazo de 10 días en la etapa intermedia, más no en la etapa del juzgamiento. Por estas consideraciones se resuelve declarar improcedente la excepción deducida, la excepción de improcedencia de la acción deducida por la procesada Maximiliana Torres, viuda de Ledesma. Segundo, disponer la continuación del juicio oral. Muy bien, ahora sí, vamos a conceder uso de la palabra al representante del Ministerio Público. Si no hay alguna observación, petición. Sí, para el traslado para pronunciar su decisión, señor juez. Ya. Ministerio Público. Ninguna, señor magistrado. Ya para Actor civil. Ninguna, señor magistrado. Defensa. Formulo apelación, señor juez. Ya. Desarrollo su apelación. ¿Lo puedo hacer ahora o puedo diferirlo hasta de acá al plazo legal, que son 3 días? No, en este acto, doctor, estamos en juicio oral. Ya. Habiendo escuchado la apelación, la emisión de la resolución de fecha 13 de julio del 2023, mediante el cual se declara improcedente la excepción de naturaleza de acción, de improcedencia de la acción, y se ordena la continuación del proceso, es que nosotros interponemos el recurso pertinente de apelación a fin de que el órgano superior en grado, examinando los agravios de iure y de facti que acarrean la invalidez de dicha decisión, ordene al juez de instancia emita una nueva resolución o, en su defecto, revocando la misma y reformándola, ampare la excepción formulada y, por lo tanto, concluido el proceso por los fundamentos de iure y de facti que vamos a exponer en adelante. El juez de la causa nos ha señalado que no se puede plantear una excepción en etapa de juzgamiento porque esta debe estar saneado el proceso y debió ser interpuesto en la etapa procesal que corresponde, y que asume la postura del representante legal del Ministerio Público, por lo que se declara improcedente la excepción planteada. Esta situación, vale decir, esta argumentación que ha generado el señor juez al desestimar la excepción, claramente tiene una motivación aparente, pues solamente se apoya en la norma procesal que determina cuándo es el momento de interposición de una excepción en fase de formulación de acusación, pero no ha determinado si esta excepción también puede ser planteada en fase de juicio. Pues, si bien es cierto, esta excepción puede ser planteada, como dice la norma, tampoco prohíbe, por ejemplo, la interposición de la excepción antes del juicio, cuando el fiscal ha emitido una disposición de formalización de la investigación, que también puede hacerse e interponerse una excepción. Y si es lo menos, también puede lo más. ¿Cuál es lo más? Que la excepción en fase de juicio también se puede plantear. ¿Quién lo ha dicho? La Corte Suprema. En innumerables oportunidades, ya lo ha dicho. El faro guía de la Corte Suprema en innumerables oportunidades ha señalado que cuando se descubre un juicio de atipicidad, un juicio de culpabilidad y no de dolo, a menos que ésta sea, por ejemplo, en casos de lesiones culposas, y que casi todas son de lesiones dolosas, entonces, o delitos dolosos, en esta sí, cuando hay fases de descubrimiento, entonces sí cabe la posibilidad de la interposición de la excepción de improcedencia de la acción. Por una sencilla razón, como al inicio lo hemos señalado, la excepción de la improcedencia de la acción nos hace recordar que constituye un medio de defensa frente a la imputación para evitar la prosecución de un proceso penal y que se va a discutir.
Entre otros, la subsanación normativa del tipo penal, la tipicidad del hecho que recoge los aspectos objetivos y subjetivos. Esto es que la conducta incriminada no esté prevista como delito en el ordenamiento sustantivo, que el exceso no se adecue a la hipótesis típica en la disposición penal preexistente invocada por el representante del Ministerio Público, o que no existe voluntariedad de la conducta, siempre que se manifieste con toda la evidencia de los términos de la imputación. Eso nos ha señalado la sentencia casatoria penal 150-2010 Libertad, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, fundamento séptimo, publicado en la página web del Tribunal del Poder Judicial, www.pj.gov.pe. Y esta es una situación clamorosa, porque si ya una situación de esa naturaleza ha sido dispuesta, entonces el juez nos debió dar mayores argumentos, mayores razones de peso. No cualquier razón entra a un grado de motivación cualificada, sino las razones óptimas para determinar esta situación. ¿Y por qué lo decimos razones óptimas? Porque el juicio no es más que un proceso de determinación de la búsqueda de la verdad, para determinar la responsabilidad penal del sujeto investigado, procesado, llevado a juicio. Y es nada más que eso. No hay otra situación mayor que determinar o describir. La sanción penal o el reproche penal es una consecuencia del proceso llevado a juicio y haber descubierto la verdad de los hechos y la responsabilidad criminal del sujeto. Y en este caso lo que estamos verificando claramente es que la imputación fiscal ha sido muy mal redactada. Y tan mal redactada que solamente ha determinado que mi cliente, la señora imputada, que es Maximiliana Torres, viuda de Ledesma, ha generado una conducta dolosa, dice él, porque ha sido renuente a determinar el acatamiento de una sentencia judicial. Vale decir, simplemente, entonces, desde ahora en adelante, todos los que desacatan una sentencia judicial civil o incluso una sentencia judicial penal son pasibles de determinarse una conducta de animadversión penal dolosa. Es decir, que todos podemos ser pasibles de que esta situación de desacatamiento nos puede llevar a un juicio penal y una sentencia penal probable. Lo cual no es cierto, nunca va a ser cierto, porque hay la excepción de autopuesta en peligro o generatriz de protección de derechos fundamentales. Y esto básicamente por una razón, por una sencilla razón, porque tanto los procesos civiles, laborales, penales, familiares, se basan en que hay dos partes en conflicto. En el proceso penal, el Ministerio Público, que representa al Estado, y los sujetos procesados. En el proceso civil, dos partes, sea jurídicos o naturales, enfrentados en juicio. En el proceso de familia, dos partes, uno alimentario y el otro de posesión de alimentos, enfrentados en juicio. Y así sucesivamente. Esta situación no puede ser que cuando haya una renuencia a acatar una sentencia judicial, puede dar pie a que esta situación permita o pervierta una promoción de una conducta dolosa, porque están en una batalla judicial. Básicamente es esa, es una batalla judicial, donde en esa batalla judicial incluso pueden perder y el juez tiene las facultades coercitivas de obligar al acatamiento judicial. Eso es la fase de sentencia, de ejecución de sentencia. Por eso todos los códigos normativos tienen la fase de ejecución de sentencia. Y por lo tanto, si eso es la búsqueda de la verdad, ¿qué ha sucedido en este caso? Es claramente probable que
la excepción de improcedencia de la acción sea estimable, por una sencilla razón, porque no, el juez está descubriendo en la fase de averiguación, no en la fase descriptiva, sino en la fase de averiguación, que es el proceso puro, el proceso judicial de juicio puro, estamos describiendo, estamos verificando que el fiscal no tiene mayores armas probatorias que solamente las resoluciones judiciales, de hasta sentencia y 2 resoluciones judiciales en fase ex post sentencia. Pero no hay ninguna resolución judicial que nos haya determinado, nos haya clarificado que mi cliente haya estado con una estaca, que haya estado con 50 matones, 2 matones, 5 personas más, que haya sido renuente a ese acatamiento y haya resistido a la autoridad judicial. Eso no lo hemos visto, no lo hemos escuchado, ni siquiera... Doctor, por favor, concluya. Sí. Entonces, en esa situación, entonces, la normatividad que permite la improcedencia de la excepción es básicamente, dentro de un Estado constitucionalizado, el artículo 139, inciso 13, es la norma piramidal, basado a la norma infraconstitucional, el artículo 7, los artículos 6 y 8 del Código Procesal Penal y los artículos 14 y 20 del Código Penal. Por lo tanto, si esto es permisible, la determinación que mi cliente no ha cometido ningún hecho y es permisible la interposición de la excepción de improcedencia de la acción, entonces claramente no vemos razonable un rechazo de esta improcedencia, porque básicamente están sustentadas en normas del ordenamiento procesal, en normas del ordenamiento constitucional y en normas de la razón práctica, que son los principios de razón suficiente, tercio excluido, pro actione, pro hominis, razonabilidad, proporcionalidad y del balancing el balancing del valor justicia. Por lo que solicitamos nuevamente a la sala de grado emita o estime la apelación formulada conforme a los fundamentos antes expuestos y determine la estimación y la nulidad de la resolución objeto de apelación, o en su defecto la revocatoria de la misma, y reformándole declare fundada y concluido el proceso. Muchas gracias, señor juez. ¿Se confía el traslado al señor fiscal? Bien, señor magistrado. Conforme ya ha indicado el Ministerio Público, y estamos en la etapa de juzgamiento, en el cual, señor magistrado, conforme a lo establecido en el artículo 415 del Código Procesal Penal, durante las audiencias solo serán admisibles los recursos de reposición contra todo tipo de resolución, más no la apelación. En esa medida, señor magistrado, solicitamos se declare improcedente dicha apelación formulada por el abogado defensor. Muchas gracias. Resolución correlativa, LICAI, 12 de julio del año 2023. Oídos y vistos el recurso de apelación, la fundamentación del recurso de apelación del abogado defensor de la procesada Maximiliana Torres, viuda de Ledesma, contra la resolución que declara improcedente la excepción de improcedencia de acción. Considera
Primero, una vez pronunciada la resolución que declara improcedente la excepción de improcedencia de acción, notificado al abogado defensor de la ciudadana Maximiliana Torres Viuda de Ledesma, interpone recurso de apelación. Indicando la pretensión, asimismo los fundamentos de hecho y derecho. Segundo, el artículo 404 del Código Procesal Penal señala que las resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. Los recursos impugnatorios se interponen ante el juez que emitió la resolución recurrida. Asimismo, el artículo 415 del Código 415, numeral 1, del Código Procesal Penal de 2004, en cuanto se refiere al ámbito de recurso de reposición, señala que durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las resoluciones finales, debiendo en este caso el juez resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia. En el caso bajo análisis, el abogado defensor interpone recurso de apelación, además solicitando que se eleve ante la instancia o ante la sala penal superior, a fin de que la resolución emitida por este tribunal unipersonal sea reexaminada. Siendo esta la situación, corresponde declarar conforme establece el último párrafo del artículo 415 del Código Procesal Penal de 2004. Por estas consideraciones, se resuelve declarar no admitir el recurso de apelación interpuesta contra la resolución que declara improcedente la excepción de procedencia de acción, deducida por la procesada Maximiliana Torres, viuda de Ledesma. Segundo, disponer la continuación del juicio. Se notifica al señor Pica. Conforme, señor magistrado. Actor civil, Conforme, señor magistrado. abogado defensor, Me reservo el derecho de plantear el recurso de queja por denegatorio. fiscalía está en uso de la palabra. Tenía un pedido.
Señor magistrado, ¿algo? sí, antes de continuar, Ya. solicitaría la presente diligencia por cuanto a las 3:15 está programada otra diligencia de alegatos finales que también va a participar mi persona, razón por la cual, señor magistrado, solicito se suspenda la presente diligencia por faltando 2 minutos para las 3:15 a efectos de que también me prepare y pueda ingresar a la siguiente audiencia Ya. a una próxima fecha, por favor. Muy bien, doctor. Usted ha solicitado prueba de oficio. Ya, Sí, usted señor magistrado. ya. Indícanos, por favor, si usted lo ha presentado por escrito para correr traslado a las otras partes. Vamos a presentarlo por escrito, señor magistrado, en vista ya de que el tiempo nos gana ya para la próxima audiencia. Ya. ¿Está lista la audiencia? Fecha para continuar este juicio oral. Señor magistrado, del día 24 de julio, 2:15 de la tarde, señor magistrado. Ya. Entonces, si es que el fiscal presenta su prueba de oficio, se correrá traslado, o sea, más antes vamos a correr traslado, para esa fecha ya las partes estarán expeditas para absolver, si es que hay prueba de oficio. Si no hay, ingresamos a la fase de la discusión final, que comprende los alegatos de clausura y además autodefensa de la procesada. Muy bien, entonces se reprograma la continuación de juicio oral para el día 24 de julio, 2023, hora 2 de la tarde con 15 minutos. Repito, vamos a continuar el juicio oral el día 24 de julio del año 2023, hora 2 de la tarde con 15 minutos. Subsisten los apercibimientos establecidos en la resolución 1 respecto a la inconcurrencia de las partes. Siendo 3 de la tarde con 18 minutos del día 12 de julio de 2023, se da por finalizada esta sesión de juicio oral. Buenas tardes. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes.